Mis profes, ¿cómo están? Muy buenas noches, profes. ¿Cómo les ha ido últimamente? Profes, recuerden que esta reunión la teníamos programada hace ratico porque para nosotros como institución educativa, Antonio Derca, es importante hacerle seguimiento y revisión de los casos que ustedes en el aula puedan tener, ¿cierto? Y en nuestro colegio entonces, el día de hoy nos encontramos con una situación particular, profes. Tenemos estudiantes en estado de gestación. Estas estudiantes no están en un solo grado en particular, sino en diversos grados. Tenemos un caso de Mariana, que alguna de ustedes lo tiene, ahorita nos va a compartir su experiencia, que se encuentra en quinto grado, por ejemplo. El caso de nuestra estudiante Isabel Sofía, tan particular Isabel Sofía, que se encuentra en octavo grado. Y también muy particular el caso de nuestra estudiante Cindy, que está en grado 11. Profes, en todos los casos realmente como institución y a mí como rector de la institución educativa Antonio Derca me tiene muy preocupado que en todos estos casos existe un factor de riesgo y es la deserción. Tenemos que evitar la deserción, ya sea por la etapa de gestación en que se encuentran nuestras estudiantes, porque tienen que asistir a citas médicas o exámenes médicos, pero también por las responsabilidades que existen desde el entorno familiar o incluso la presión social, la exclusión que puedan sentir desde el entorno social o académico. A ustedes las invité en particular porque ustedes, profes, son las que están atendiendo y liderando los grupos que tienen estas estudiantes con estos casos particulares. Yo quiero entonces que empecemos este diálogo entre nosotros, como institución educativa, nos pensemos en cómo evitar que estas estudiantes profes abandonen sus estudios y cómo logramos asegurar su inclusión académica. No sé, profe Lady Mayori, si nos puedes comentar el caso que tú atiendes. Bueno, queridas compañeras y señor rector, sí, claro, el caso de Mariana, que nos es muy preocupante dentro de la institución educativa y de lo que hemos trabajado, de lo que se ha trabajado con ella, hay que ver que, bueno, primero que todo, ver que la dinámica familiar de Mariana es una niña que tiene 12 años, que su padre murió cuando ella tenía 2 años, su madre es totalmente ausente en la crianza de la niña, y aparte de esto, el padre del bebé es un joven de 25 años. Entonces, mire que ahí hay una vulneración grande, ¿sí? También entremos de que Mariana es carente de afecto, por tanto, ella confunde y hay como esa confusión en el rol de cuando se le brinda un abrazo o una caricia, ella lo confunde o idealiza a esa persona y podría idealizar así como a su padre que nunca lo ha tenido. Entonces, si entramos en eso, al entrar y abordar y garantizar de que Mariana no deserte dentro de nuestra institución, una sería hacer talleres en casa, guías con actividades que pueda desarrollar en tiempos flexibles, como diarios de lectura, experimentos sencillos, resúmenes gráficos, y ella que nos pueda presentar. Ya buscaríamos en qué momento ella nos lo pueda presentar, un día a la semana o en plataformas. Ya ahí, señor rector, esa sería mi propuesta. Profe Lady, y cuéntanos, ¿tú has analizado la ley 2420? Sí, sí, señor rector, si entramos entre la ley 2420, recordemos que esta es la escuela que está obligada a garantizar una educación inclusiva y equitativa. Pues esto significa que debemos adaptar el currículo no solo pensando en el contenido, sino también en las condiciones de vida de los estudiantes. En este caso, flexibilizaremos los horarios o planearemos una jornada parcial, ya que es fundamental en el ciclo escolar que debe ajustarse a las necesidades de salud y maternidad de esa estudiante y de las que vienen a continuación. Profe Lady, muchas gracias. Ese concepto que ahorita, pues en esta jornada de trabajo, en este grupo focal con ustedes, profes, pues vamos a analizar qué estrategias podríamos tener, escuchando desde cada uno de los casos que ustedes abordan. Profe, muchas gracias. Vamos a mirar la profe Magali. Si ustedes, compañeras, no conocen el caso de la profe Magali, que nos acompaña también, es un caso de mucho cuidado. Profe Magali, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos de esa estudiante que nos tiene también tan preocupados. Buenas noches, rector. Buenas noches, compañeras. El caso mío es de la estudiante Isabel Sofía, de grado octavo. Ella tiene 15 años. Su contexto familiar un poquito complejo. Vive con papá y mamá. Su papá tiene problemas de alcoholismo. Una madre violentada y vulnerada, al igual que la niña. El padre del bebé es un compañerito de grado noveno. Además,
teniendo en cuenta pues todo este trabajo que estamos haciendo, la ley nos invita a pensar en estrategias de continuidad académica. Podemos implementar talleres en casa, el uso de guías o cartillas académicas y apoyarnos en plataformas virtuales para que la estudiante no pierda el ritmo de su aprendizaje. La clave es que sientan que la institución no las está excluyendo, sino acompañando en este proceso. Y pues en el mismo sentido, también tener en cuenta el papá del bebé, que también es un compañerito de la institución y que también más adelante tengamos en cuenta que él también tiene derecho a ausentarse unos días del colegio por su licencia de paternidad. Entonces con él también hay que tener en cuenta como el trabajo que tenemos que hacer. Profe Magali, muchas gracias. Estamos de acuerdo y ahorita, donde de forma propositiva vamos a analizar qué podemos hacer con estos casos, hay que contemplar ese escenario de ese padre que es compañero de estudio, que lo desconocía hasta ahorita me entero, y profe, muchas gracias por notificarme de ello. Hay que hacerle seguimiento y sé que estás haciendo un trabajo muy asertivo con esta estudiante. Profe Aidalí, cuéntanos de tu caso. Cindy, Dios mío, Cindy, a ver si se nos gradúa Cindy, si podemos graduarla finalmente de la institución educativa. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A mí, estudiante del grado 11, tiene 17 años. El contexto familiar es, ella vive con la música, es más porque la trabaja, carga y el acompañamiento de sus hermanitos. El padre es ausente, hace 10 años se fue. El novio o la pareja que la tiene en gestación es un estudiante menor de edad, pero es de otra institución. Bueno, yo agregaría que también debemos tener en cuenta el acompañamiento social, la visita domiciliaria, el seguimiento social y la creación de entornos son esenciales para que esta joven continúe pues con el estudio y no sea juzgada por la comunidad ni la familia. La flexibilización curricular, entonces, no son lo pedagógico, sino también humana. O sea, que la institución no la tire como de menos, que le brinde ese apoyo en cuanto al problema o al proceso que ella tiene con el embarazo. Profe Aidalí, ven, recuérdame un poco, ¿qué edad es que tiene Cindy? 17 años. ¿Y con quién vive Cindy? Recuérdame. Con la madre, que es una trabajadora doméstica, y 2 hermanos que son menores de edad. ¿Y qué tal? ¿Qué sabemos del papá de Cindy? Que el papá la abandonó, o sea, hace 10 años. Entonces ya la mamá se asusta mucho porque económicamente no están bien, pero ella la apoya en cuanto al embarazo. Sí siente pues mucho temor al llegar otro bebé a la casa, pero pues la está apoyando emocionalmente. Profe, muchas gracias por contarnos el seguimiento que le haces a esa experiencia. Sé que la profe Lady Marjorie quería hacer una apreciación final respecto al caso de Mariana, ¿no? ¿Querías comentar algo? Sí, exacto, rector. Desde mi experiencia, cuando la escuela se abre a estas realidades, las estudiantes encuentran la motivación para seguir estudiando. No es bajar la exigencia, sino darles alternativas para que avancen en su proceso académico, sin poner en riesgo su salud ni sus proyectos de vida. Es el espíritu de la ley 2420 la que garantiza el derecho a la educación sin discriminación. Entonces es el llamado a nosotros como escuela, garantizarles a ellas la educación y sembrarles a ellas ese proyecto de vida tan fundamental. Totalmente de acuerdo, profe. Realmente los casos que nos ponen sobre la mesa ustedes, que vienen ya trabajando en un acompañamiento, en un trabajo arduo, que se los admiro, lógicamente, ojalá yo pudiera darles un bono adicional por ese esfuerzo, que sé que no es sencillo, ¿cierto? A mí la Secretaría de Educación no me permite hacer esos bonos particulares, pero pues en algún momento habrá una recompensa al respecto. Sí, como rector de la institución educativa Antonio Derca, quisiera mencionar que la flexibilización curricular en casos de estudiantes como estas que nos mencionan en esta gestación
es un acto de justicia educativa. Y ojo, que nosotros como institución tenemos que pensarnos, ustedes como profe, yo como profe o como ente administrativo directivo de la institución, tenemos que pensarnos en este acto de justicia educativa y ello que nos permite evitar la deserción, promover la inclusión académica, contribuir y reconocer en cada estudiante que tiene un camino particular, no abandonarlos, por el contrario, acompañarlos. Por eso entonces, pensemos que la escuela, en este caso nuestra institución educativa, profes, debe ser un lugar seguro, que da apertura a posibilidades y que acompaña a los estudiantes en cada caso particular. No vamos a hablar en términos de exclusión. Teniendo este contexto de estos 3 casos que ustedes vienen abordando, acompañando con estas estudiantes en particular, yo quisiera conocer de ustedes, profes, ustedes que son las que aplican la pedagogía y la didáctica en su quehacer, en su ejercicio diario, ¿cuáles podrían ser entonces esas actividades específicas que ustedes ya vienen aplicando, que han aplicado, o que pensemos en un futuro poder aplicar en casos que se nos puedan presentar? Hoy tenemos estas 3 estudiantes, pero puede que el día de mañana tengamos muchas más. Entonces, no sé, profe, Lady, ¿qué opina al respecto? ¿Qué actividades específicas podrías implementar o has implementado tú? Pues señor rector, las actividades específicas serían talleres en casa, guías con actividades prácticas que pueda desarrollar en tiempos flexibles. Un ejemplo, diarios de lectura, experimentos sencillos, resúmenes gráficos y ya crear con ella como un tiempo para que lo sustente. Ok, maravilloso. Magali, ¿tú qué opinas? ¿Qué actividades específicas? Listo, yo en mi caso propongo asignar proyectos a mediano plazo que integren varias áreas, como por ejemplo hacer portafolios digitales, bitácoras de aprendizaje. También pequeños desafíos semanales, como por ejemplo resolver un problema de su contexto y presentarlo en un audio o en video y darle la facilidad de que los pueda enviar por medios digitales o que los envíe con alguien directamente hasta la institución. Maravilloso, profe. Y profe Aidalí, ¿qué nos propones? Yo propongo actividades asincrónicas, uso de podcast, lectura y videos que puedan revisar un momento en el que tengan energía y disponibilidad. El otro sería club de apoyo académico, pares o compañeros tutores que las acompañen en el contexto clave. Profe Aidalí, eso que tú dices de las actividades asincrónicas son muy importantes porque como profes podemos tener grabados algunos temas de clase y subirlos a la plataforma institucional o al canal de YouTube, porque muchas instituciones ahorita nos modernizamos en tener un canal de YouTube donde los chicos pueden ver temas y de alguna manera así repasan, se actualizan y siguen conectados en su ejercicio académico. Muy interesantes estas actividades que ustedes para nuestra institución educativa proponen. Ahora les pregunto yo, empecemos por la profe Aidalí. Profe Aidalí, una metodología que tú consideres para estos casos de madres estudiantes gestantes que podamos aplicar, pensando también en los papás, los estudiantes que son padres en estos contextos escolares. ¿Qué metodología, profe Aidalí, piensas tú? Yo diría que una sería el ABP, proyecto basado en proyectos, que puedan realizar desde casa y presentar avances según su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, proyectos sobre la nutrición en el embarazo, el cuidado del ambiente en el hogar. Maravilloso, muy importante ese tema de el cuidado del embarazo y en el hogar. Profe Magali, ¿qué opinas tú? ¿Qué metodologías? Bueno, un aprendizaje personalizado, planes individuales de estudios ajustados a su etapa de gestación y carga médica. Y también un aprendizaje colaborativo, integración con compañeros que le ayuden a no desconectarse de las dinámicas escolares. Maravilloso, maravilloso. Y profe Lady, ¿qué propones tú? ¿Qué metodologías podríamos aplicar o qué vienes implementando para que nos nutras a todos? Compañeros y señor rector, una sería la metodología híbrida Blended Learning, combinación de encuentros presenciales cortos con apoyos en plataforma virtual o WhatsApp, vía WhatsApp, metodología de rincones o estaciones en grados básicos que le permita participar en actividades de menor duración según su energía y condición física. Ese sería uno de esos, señor rector. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Me gustan mucho esos aportes de ustedes, profes, porque analizan no solo lo académico, curricular, sino lo humano y el contexto familiar. Y a estas estudiantes, que es un trabajo muy difícil que ustedes tienen, que obviamente la institución y como rector debemos acompañarlas, es integrar
hacer un trabajo integral respecto de qué sucede con esta estudiante en términos de acompañar y evitar esa deserción. Necesitamos que por lo menos terminen o culminen sus ciclos de aprendizajes o académicos. ¿Qué estrategias desde la institución educativa, Antonio Derca, tratamos de pensar en estrategias para esta flexibilización curricular o inclusión académica en términos de estas estudiantes que tenemos en estado de gestación? ¿Qué estrategias se han pensado al respecto, profe Magali? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo propongo una flexibilización en horarios para permitir asistencia parcial, clases en la mañana, en la tarde, según las necesidades y según pues como las órdenes médicas que ellas tengan. Una evaluación diferenciada, más énfasis en procesos y productos adaptados, como por ejemplo los portafolios, los audioexplicaciones, las presentaciones sencillas, en lugar de hacerles pruebas largas. Totalmente de acuerdo. Es que, pues, mi señora esposa cuando estaba en embarazo era un asunto complejo, ¿cierto? Entonces, tenemos que tratar de ayudarle a ellos, porque no me imagino una chica, nuestras estudiantes en esos estados de gestación y así con productos, digámoslo así, evaluativos o actividades evaluativas que sigan las dinámicas anteriores, ¿no? Tienen que ser muy flexibles y acertadas. Muchas gracias, profe. Profe Aidalí, ¿tú qué piensas? La estrategia que yo pensaría sería uso de la TIC sencilla, WhatsApp, audio, videollamadas breves para la videollamada breve para la retroalimentación. Y la otra, acompañamiento socioemocional, encuentros periódicos con los orientadores escolares, charlas y manejo emocional. Importante ese ítem del manejo de las emociones en estos estudiantes. Eso no lo podemos dejar de lado, ¿cierto? Profe Lady, ¿tú qué opinas? ¿Qué estrategias? Bueno, entre ellas es entornos protector, los entornos protectores, acuerdos con compañeros y docentes para evitar la estigmatización y fomentar la solidaridad para las estudiantes de la institución. El apoyo institucional es fundamental, con coordinación con la EPS, psicólogos y trabajadora social para el seguimiento de la salud mental y física de las estudiantes. Estamos totalmente de acuerdo y como escuela no podemos olvidar la estrategia de escuela para la vida, ¿cierto? Es que es necesario, profes, vincular contenidos a la situación particular de cada una de estas estudiantes. Ejemplo, en ciencias, relacionar biología con procesos de gestación, por ejemplo, o en matemáticas, aplicar cálculos a gastos de crianza. Es decir, vincularlas o llevarlas a que se vinculen en ese proceso de gestación que están viviendo con lo académico. Y finalmente con ello tenemos un poco de empatía y tenemos también un poco de compasión con la situación que viven nuestros estudiantes. Y es que al final con lo que ustedes nos proponen, entendemos que todas estas acciones convierten o permiten que la flexibilización sea una estrategia que evita lo que busca la institución educativa, lógicamente, que evita la deserción, fortalece la inclusión y sobre todo respeta los ritmos de cada estudiante. Profe, es importante ustedes hacer ese acompañamiento emocional, social y psicológico. Y lógicamente nosotros como institución tenemos que mirar qué red de apoyo utilizamos para acompañar a esos estudiantes. Pero yo necesito que ustedes, profes, acompañen a estas estudiantes a través de estas estrategias, metodologías y demás situaciones que hemos planteado en términos de actividades específicas para que puedan cerrar su ciclo de estudio, su ciclo académico y puedan el día de mañana graduarse de la institución y que el embarazo nosotros no, entre comillas, revictimicemos, ¿cierto? Que el embarazo no sea un factor de riesgo o que no sea finalmente el factor que las excluya del aprendizaje. Profe, no sé si algunas de ustedes, para cerrar este encuentro académico de la institución educativa, Antonio Derca, pues quisiera hacer algún aporte adicional. Ya lo que hicieron va a quedar acá en un constructo, obviamente vamos a generar unos lineamientos para nuestra institución educativa y con esto vamos a empezar a operar en todos los casos que a futuro se nos presenten con madres gestantes. Pero no sé si alguna quiere hacer un comentario antes de culminar este encuentro. A mí me parece importante tener en cuenta entonces la situación del padre del bebé de la estudiante de grado octavo, porque él también tiene ciertos derechos y pues también hay que garantizarle la educación
porque ahorita va a tener una obligación muy importante, entonces es muy vital que termine su educación y que vea en esto una forma de salir adelante. Totalmente de acuerdo. Quiero comentarles algo acá entre nos, antes de terminar lo que estamos haciendo como institución, que luego las vamos a notificar, y es en esta política interna que estamos proyectando, es finalmente qué podemos requerir de esos estudiantes en estas condiciones, y necesitamos todo el acompañamiento de ustedes. Ejemplo, aquella estudiante que esté en periodo de lactancia, ¿qué le vamos a pedir? Entonces, ejemplo, el requisito sería el registro civil de nacimiento del niño, ¿cierto? Para poder otorgarle, pues digámoslo así, lo que habla la licencia de maternidad o el periodo de lactancia, 18 semanas más 6 meses y demás, ¿cierto? Aquel estudiante que es el padre, como en el caso de la profe Magali nos plantea, pues debemos permitirle o exigirle, entre comillas, invitar al estudiante que nos acredite, uno, que resida o por lo menos que esté en el mismo sitio de donde está la madre, ¿cierto? Que en este caso son compañeros y demás. Y finalmente que también nos acredite el registro civil de nacimiento para también otorgarle un periodo correspondiente en que sabemos que este estudiante papá tiene que estar acompañando y el cuidado de, entonces para tener esa flexibilidad en ese periodo. Y quien es gestante, que son estos 3 casos, hemos pensado como institución educativa, por lo menos que nos acredite la certificación médica del estado del embarazo, ¿cierto? Que entonces, ¿para qué? Para poder hacerle seguimiento. Y de forma periódica vamos a estarle exigiendo estas certificaciones y los controles, es decir, vamos a hacer un acompañamiento asertivo que eventualmente puede que la familia no lo haga, que la institución lo haga para que la estudiante se sienta acompañada, se sienta protegida y sobre todo entienda que su proceso académico va a culminar de la mejor manera posible. Profes, ahí les conté ese dato, cuando esté notificado para la institución les estaremos informando por los medios establecidos. Profes, muchas gracias por este espacio. Importante hacerle seguimiento a estos casos de estas estudiantes y nos van compartiendo sus experiencias. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros hoy. A usted, rector, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.